Sí, la diabetes mellitus tipo 1 o llamada juvenil también es una enfermedad que ha ido en aumento y cuyos síntomas fundamentales son el niño pierde peso, de pronto lo vemos más cansado, ha perdido peso, puede estar con mayor apetito, a pesar de eso perder el peso, orinar en cantidad abundante y sobre todo haber cambiado su patrón también de comportamiento y de crecimiento. Un niño que está con estas características hay que pensar que puede tener diabetes mellitus tipo 1 o diabetes juvenil. Sí, los síntomas de la diabetes mellitus juvenil o de primera etapa tienen características muy similares a la diabetes del adulto en relación a la forma de presentación, por ejemplo, en la pérdida de peso, en que produce una gran cantidad de sed y que orinan con mayor frecuencia. La presentación puede ser muy parecida, inclusive con el problema de obesidad que estamos teniendo, los niños, estamos comenzando a ver que los niños están teniendo diabetes del adulto en la etapa que no corresponde a esta edad y los síntomas pueden ser muy similares. La diabetes infantil o diabetes tipo 1 es una enfermedad producida por una disminución o cese de la producción de las células del páncreas que se encargan de producir insulina. Esto puede ser debido a una exposición a virus que genera que el organismo forme defensas contra este virus que son parecidas a las características de las células beta del páncreas o las células productoras de insulina y que entonces sean dañadas y esto genere la desaparición de la producción de insulina por parte del niño. La obesidad es un factor que también está predisponiendo al desarrollo de diabetes. Entonces son los dos factores. Uno es un fondo autoinmune, que el organismo forma anticuerpos contra las células productoras de insulina, y la obesidad como un factor agravante de esto. El tratamiento de la diabetes infantil, debido a que el organismo deja de producir insulina por daño en las células que se encargan de liberar esta hormona, es darle tratamiento sustitutivo con insulina. Esto junto con medidas dietéticas, ¿no? El niño debe tener una dieta completa, con un aporte limitado de carbohidratos, pero tampoco puede ser excesiva, puesto que el niño continúa creciendo. Una dieta completa, también es importante el ejercicio y que reciba su tratamiento con insulina y un apoyo también emocional por las implicaciones que genera la restricción en ciertos alimentos que puede llegar a tener el niño y el impacto que genera una enfermedad crónica a tan corta edad.